tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo lo creo, lo proclamo y lo canto. Os animo a que os pongáis en pie y lo cantéis también con nosotros. Si estás cansado, si estás sediento, Cristo es la fuente que no acabará. Toma del agua, sed jamás tendrá. Ven pecador y en Dios halla la gracia, su mesa está lista, Él te saciará. Prueba el perdón y la gran bondad de Dios. Tus errores, tus adicciones, ríndelas hoy a los pies de la cruz. Cristo te espera y te abrazará. La muerte ya ha sido vencida, la libertad al que en Él confía, pues Dios amó. Ríndelas hoy a los pies de la cruz. Cristo te espera, Dios al mundo amó. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Es el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús.
hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana a la casa de Dios. Una excelente oportunidad y un día de mucha alegría para nosotros los creyentes, porque tenemos un Dios que nos ama, como hemos cantado, pero nos ama hasta la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte donde derramó su sangre preciosa, su sangre pura, su sangre poderosa para salvación. Pero lo más bonito de esta historia es que no fue que murió y derramó su sangre, sino sobre todo que resucitó y que hoy podemos adorar y exaltar a un Dios que está vivo. Y tenemos muchísimos motivos para estar agradecidos con nuestro Señor. Número 1, estamos agradecidos por la salvación y también estamos agradecidos por todo lo que Él nos da cada día. Entonces, una parte también de nuestra adoración y nuestra gratitud al Señor es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Ahora voy a llamar a Jenny y a Laura para que pongan ese tiempo en manos de Dios y también oren por la ofrenda. Señor, muchísimas gracias por un día más, Señor. Muchísimas gracias porque moriste por nosotros en la cruz, porque gracias a ese sacrificio, Señor, y a tu obra podemos, Señor, ser salvos. Te pido, Señor, por cada persona que no te conoce, Señor, que podamos llegar a ella. Te pido, Señor, por cada bendición que nos des, por cada bondad tuya. Te doy las gracias por todo ello. Te pido en especial por esta iglesia, Señor, por las grandes cosas que estás haciendo en ello. Te pido, Señor, que queramos adorarte y alabarte, Señor, con todo lo que tenemos, con nuestras voces, con nuestra vida, también a través de estas ofrendas, Señor, que cada céntimo, Señor, vaya dirigido a expandir tu obra, Señor, a seguir adorándote, a alabarte, y te doy las gracias por la vida de cada una de las personas que hay aquí. Muchísimas gracias por todo, en tu nombre, amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Arrastrando en cada paso el pecado de toda la humanidad. Por la vida dolorosa, el camino del dolor, como de camino Cristo del Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vida dolorosa al Calvario y a morir. Intentando destruir al Creador, pero Él resucitó y venció la muerte.
por la eternidad. Por la vía dolorosa, el camino del dolor, como oreja vino Cristo del Señor. Y fue quien quiso ir por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario ya morí. Es que en el libro de Hebreos, ese capítulo 11, el libro este de la fe, de los héroes de la fe, entre otras cosas y entre otros nombres, por supuesto está el nombre de Enoc. Y dice allá en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para que no viera la muerte y no pudo ser encontrado porque Dios lo traspuso. Y antes de que fuera traspuesto, se testificó que él había agradado a Dios. Si notas, en ese texto 3 veces se menciona la palabra traspuesto. Y eso es por lo que conocemos a Enoc, ¿verdad? Fue traspuesto. En otras palabras, fue trasladado. Él no conoció la muerte. Vaya, tremendo caso. ¿Pero cómo? Pues obviamente el capítulo está hablando de la fe. Y luego de relatar la historia de Enoc, que fue trasladado, que no conoció muerte y que nos explica que fue por la fe, entonces nos dice, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué bueno que también nosotros podemos ser trasladados. Es, por ejemplo, y siguiendo la idea, por supuesto, de la resurrección del Señor, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice, prestad atención, os digo un misterio, no todos moriremos, como Enoc, pero todos seremos transformados. Y literalmente dice, mudados. Nos vamos. Y nos vamos con el Señor. Bendito sea el Señor. Y nos vamos con el Señor porque un día, sí, probablemente es que vamos a pasar a la muerte física. Pero porque Cristo resucitó, entonces nosotros también seremos resucitados y nos mudaremos. Nos mudaremos en 2 sentidos. Uno, porque nos vamos con el Señor. Estaremos con el Señor por siempre. Pero hay otro elemento importante ahí, que nuestro cuerpo será mudado, será glorificado. Es interesante cómo la palabra del Señor habla de todo esto, de traspuesto, de traslado, de mudanza. Pero qué bendición, todo por Cristo Jesús, porque Él murió y resucitó. Y porque Él está vivo, nosotros tenemos la vida si depositamos nuestra fe en Él. Esa es la gran historia, ¿verdad?, del Evangelio. Como nosotros, siendo pecadores, Dios nos amó tanto que dio su vida por nosotros y quiso compartir la eternidad con nosotros. Por eso estamos ante la mesa del Señor, para traer a la memoria su obra, traer a la memoria lo que Él hizo a nuestro favor. Y para ello el Señor
pues nos dio esas instrucciones de que tendríamos que tener un pan representando su cuerpo y que tendríamos que tener también el vino que representa su sangre. Pues vamos a darle gracias al Señor por su obra perfecta y magnífica, porque Él vino. Él también se mudó. Estaba en su gloria, pero lo dejó todo por venir a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar a nosotros, que nos habíamos perdido. Bendito sea el Señor. Él vino, tomó un cuerpo como el nuestro, semejante al nuestro, pero como no pecó, derramó su sangre y es el sacrificio perfecto a nuestro favor. Pues con todo nuestro corazón vamos a darle gracias al Señor porque Él vino, porque Él dio su vida por nosotros y porque nos llevará con Él. Vamos a orar con nuestros hermanos. Pues gracias, Señor, porque podemos estar aquí como hijos tuyos, conmemorando el sacrificio de tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, Señor, entregado en una cruz. Señor, gracias por el regalo de la salvación. Gracias por tu misericordia infinita y por tu fidelidad. A ti sea siempre la gloria. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a darle gracias al Señor también porque Él derramó su sangre por nosotros. Oh Dios y Padre, dice tu palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y hoy venimos aquí a recordar la muerte de Jesucristo y cómo Él ofreció su sangre para perdón de nuestros pecados. Es algo que nos parece insólito. No lo podemos entender, no podemos ver cómo, siendo nosotros los que te hemos ofendido, oh Padre, diste a tu propio Hijo para que pudiéramos tener relación contigo. Solo podemos decir que notamos cómo nos amas a pesar de las circunstancias. Y hoy queremos confesar que es tu amor el que nos trae aquí y el que nos da el perdón de pecados por la sangre de Jesús. Queremos recordarlo a través de este elemento que simboliza la sangre de Cristo, el vino. Gracias, oh Dios, en tu nombre. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 hasta el 23 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo en primer lugar, luego los que son de Cristo cuando Él venga. ¿Crees eso? ¿Sabías que hay creyentes incrédulos? El Señor Jesús estaba rodeado por 12. Uno de ellos nunca creyó. Pero quedaron 11 y entre esos 11 había uno todavía incrédulo. ¿Recuerdas el nombre? Por supuesto. ¿Cómo no olvidar a Tomás? Casi se recuerda más a las personas por su lado negativo, ¿verdad? Y se recuerda mucho a Tomás precisamente porque Tomás era un creyente incrédulo. Cuidado, un creyente que su fe no era firme. Dice la palabra del Señor allá en Juan 20, 24, 25, Tomás, uno de los 12, apodado el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron, así le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él respondió, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de esos clavos y mi mano en su costado, no creeré. Vaya afirmación firme de Tomás, un creyente incrédulo. No creeré a menos que me presentéis pruebas. Bueno, obviamente las pruebas son importantes. Allá en el libro de los Hechos dice que el Señor se apareció y que hay pruebas indubitables de su resurrección. Pero cuidado, porque podemos ser como Tomás, un creyente incrédulo. Incrédulo en cuanto especialmente a este tema de la resurrección. Entre los muchos temas
uno de los temas más difíciles para la gente, en términos generales, es creer que Jesús es Dios. Y si no cree que Jesús es Dios, ¿cómo va a creer que Jesús volvió a vivir por sí mismo? Pero también hay creyentes que creen en Cristo, pero cuesta creer el tema de la resurrección. Eso es interesante. Pues si no tenemos una fe firme, debemos creer por lo que Dios anunció. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia consta de dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Los días anteriores estuvimos, de Semana Santa me refiero, estos cultos de Semana Santa, estuvimos estudiando mucho acerca del Antiguo Testamento, porque debemos creer lo que el Señor anunció. Aquello que anunció fue cumplido. Las escrituras fueron cumplidas. ¿Recuerdas cuántas veces en los evangelios dice, esto se cumplió para que lo que dijo el profeta, lo que dijo Isaías, etcétera? Eso se cumplió. Por lo tanto, cuando Dios dice algo, siempre lo cumple. Y de esto trata el evangelio. El evangelio es el anuncio que la palabra de Dios es verdadera, y lo que anuncia la palabra de Dios es de un Dios vivo. Dios está vivo y Cristo es Dios, y Cristo volvió a tomar la vida, está vivo. Él es la vida. Nota, y solo menciono algunos elementos del Antiguo Testamento, cómo el Señor anunció esto. Si quieres un poco más de esto, pues tendrías que ver algo más sobre los mensajes anteriores. Y si no, te doy una copia de eso, porque a mí me parece fantástico que tengamos un anuncio tan claro en el Antiguo Testamento y cómo se cumplió aquello al pie de la letra. Uno de los elementos que había, por ejemplo, es cuando una persona estaba leprosa. Y si ese leproso era sanado, decía la ley del Antiguo Testamento, se puede encontrar en Levíticos 14, que ese leproso tenía que llevar una ofrenda, 2 avecillas. Una era sacrificada, pero la otra se dejaba ir, volar. El leproso, con ese acto, podría decirle a todos, ¿sabéis qué? He vuelto a la vida, porque un leproso estaba muerto en vida. Era un anuncio. Vida. Dios da la vida. También Levítico 23 habla, entre otras cosas, de las muchas ofrendas que habla el libro de Levíticos, habla una acerca de las primicias. Y decía la ley que esa ofrenda debía presentarse el día siguiente al sábado. ¿Cuál sábado? El sábado en el cual se celebraba la Pascua. En otras palabras, era exactamente un día como hoy. El día después del día de reposo para los judíos, que sería sábado. Pues el domingo, interesante, el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana, de esa semana de Pascua, digamos. Pues eso estaba anunciado en el Antiguo Testamento, a manera de que la gente pudiese llevar ese día una ofrenda llamada de las primicias. Por eso 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 nos dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos como primicias de los que murieron. Aquella ofrenda recordaba y hablaba acerca de la resurrección de nuestro Señor. Y hay algo más, por ejemplo, allá en Números, capítulo 17, hay un problema de muchas personas, líderes, digamos, del pueblo de Israel, con Aarón. ¿Quién es la autoridad del pueblo? Era el tema ahí. Y el Señor ordenó que trajese cada uno sus varas y se dejarían una noche ahí. Nos cuenta, Números 17, que en un día, es decir, a la mañana siguiente, cuando pusieron aquellas varas, una vara, que es un madero, un palo muerto, reverdeció, echó flores, arrojó brotes o renuevos y produjo almendras. Todo eso también era una señal. Un trozo de árbol muerto, nota, reverdece, echa flores,
da renuevos y produce fruto. Qué interesante. ¿Cómo es el anuncio allá del Antiguo Testamento y cómo se cumplió al pie de la letra en Cristo Jesús? Bueno, a propósito, quienes hemos creído somos fruto de la obra del Señor, como los almendros. Qué bueno, ¿verdad? El Señor Jesús anunció, Juan 12, versículos 23 al 26. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, seguirá siendo un único grano. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que en este mundo aborrece su vida, la guardará para vida eterna. Si alguno quiere servirme, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Notas que en un breve discurso, digamos, del Señor está anunciando su muerte, pero su glorificación. En otras palabras, está diciendo, voy a morir, es absolutamente necesario. ¿Cuántas veces nos dice los evangelios que era necesaria la muerte del Señor Jesús? Por supuesto, era necesario que pasase a la muerte, pero luego volver a vivir para entonces, como una semilla muerta prácticamente, se echa a tierra y en el ambiente adecuado florece, da fruto. Bendito Dios, porque nos ha hecho sus frutos. Por su poder, nada hay en nosotros más que muertos en delitos y pecados. Pero el amor de Dios y la gracia de Dios ha hecho que vivamos y que vivamos eternamente. Y sobre todo, y esto es lo más importante, que cumplamos su deseo. Su deseo siempre fue hacer al hombre, pero un ser humano que tuviese relación con él. Y el gran deseo del Señor, al presente, digamos, es que donde yo esté, lo dijo claramente, allí también estará mi servidor. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Vida eterna. Pues mira cómo la palabra del Señor, cuántas veces, apenas una muestra de esto, de cuántas veces anunció aquello que fue cumplido. Si nos falta fe, veamos atrás y veamos cuántas cosas Dios dijo siglos atrás y se cumplieron en tan poco tiempo. En un evento quizás se cumplieron muchísimas profecías dichas siglos atrás. Dios cumple su palabra, no debe haber dudas. Y bueno, si no creemos por eso, debemos creer por la obra de Dios. Mira, llama la atención cuántas resurrecciones hay en la Biblia. Es decir, personas muertas que volvieron a vivir, pero no por sí, fueron resucitadas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Primero de Reyes 17, el hijo de la viuda de Sarepta es el profeta Elías, que es usado para resucitar, para orar al Señor, clamar al Señor para que le diese vida a un niño que enfermó, que agravó y que expiró, dice ese capítulo. Es decir, literalmente estaba muerto, falleció. Pero dice la palabra del Señor que Elías clamó y el alma volvió al niño y éste revivió, dice literalmente. El hijo de la viuda de Sarepta. Pero también el hijo de la tsunamita, y ahora es el profeta Eliseo. Ese niño, dice la palabra del Señor, no tenía voz, ni daba señales de vida. Murió, dice literalmente. Pero entonces Elías oró al Señor y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Volvió a vivir. Clamando el profeta, como Elías, Eliseo, clamaron al Señor, quien es la vida y da la vida. También tenemos un caso, vaya, esto es tremendo. Cuando falleció el profeta Eliseo y fue sepultado, también por ahí sepultaron un cadáver. Y dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 13, que tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie.
resurrecciones allá en el Antiguo Testamento, pero también las hay en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús visitó la casa de Jairo, donde su niña, la niña de 12 años, había muerto. El Señor dijo en el idioma suyo de aquella niña, en arameo, Talita Kumi, dice la palabra del Señor. Esto quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Dice la palabra del Señor, la niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Él es la vida y da vida. También yendo por ahí se encontró pues un cortejo fúnebre. Se iba a enterrar al hijo de una viuda de Naín, de la ciudad de Naín. También el Señor le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7 dice, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y también, por supuesto, cómo no olvidar a Lázaro. Juan 11, Lázaro, sal fuera, le ordena el Señor a aquel que estaba muerto. Inmediatamente salió con las manos y los pies atados con vendas y el rostro envuelto. Obviamente había sido, digámoslo de esta manera, momificado, si queremos decirlo de esa manera, embalsamado. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Pero Mateo 27, versículos 51 a 53, dice que cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de creyentes que ya habían muerto se levantaron. Después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Vaya. Y luego la historia que viene después de eso, ya habiendo el Señor ascendido, Hechos 9, por ejemplo, es Pedro, que está ante una mujer muy querida por el pueblo, Dorcas. Esa Dorcas había muerto. Pedro dice, Tabita, levántate. Tabita abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. También una resurrección. Y tenemos entonces, obviamente, el registro de resurrecciones. Ninguno de ellos resucitó por sí mismo. Fueron resucitados por el que es la vida. Dios da la vida. Pero también hay resurrecciones a futuro. Y si leemos, por ejemplo, los pasajes bíblicos que tienen que ver con profecías no cumplidas, nos encontraremos con 1 Tesalonicenses 4:16, por ejemplo. Y el contexto ahí es la mudanza. Cuando la iglesia del Señor es trasladada. Y dice, 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán. Bendito Dios. Y allá en Apocalipsis capítulo 11 tenemos dos personajes, siervos del Señor, que van por ahí, lo dan todo para proclamar el evangelio, pero son martirizados y muertos en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se pusieron de pie y todos los que lo vieron tuvieron mucho miedo, los incrédulos. Y dice Apocalipsis 24, casi finalizando la historia, ¿no? Apocalipsis 20, faltan 2 capítulos para que termine todo el registro de la historia ahí. Pero habla acerca de los fieles, aquellos que se mantendrán firmes en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y ahí dice, vi las almas de los decapitados por haber dado testimonio de Jesús y por predicar la palabra de Dios. Son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. ¡Qué maravilla! Pero desde el libro de Daniel se anuncia, Daniel 12:2-3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vaya, también hay una resurrección de los que nunca quisieron nada con el Señor.
Por eso, allá en Apocalipsis 20, 11 a 13 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Entonces fueron abiertos los libros, y también fue abierto otro libro, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó los muertos que había en él. También la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. También hay una resurrección de los no creyentes. Pero Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán. Wow. Y esos son los creyentes. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué tremendo. El registro de la palabra del Señor, pasado y hasta el futuro. ¿Cuántas resurrecciones, no? Todas las hace el Señor, porque Él es la vida. Entonces, Juan, que el libro de Juan, Apocalipsis he leído y todo esto, Juan es el que registra mucho de esto. Y Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 30 y 31, dice que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. No están recogidas en este libro, dice él, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nadie puede tener vida fuera del que es la vida. Bendito Dios si estás en Cristo Jesús. Nota que Juan dice que el Señor hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, es decir, señales vistas. Hoy no las vemos. Pero dice Juan, esto está escrito para que creáis. Por eso el tema sigue siendo el mismo. ¿Tú le crees a Dios? Porque el Antiguo Testamento anuncia y se cumple. ¿Cuántos creyeron aquellas profecías? Bueno, los profetas, muchos de ellos fueron muertos a causa de las profecías. Mucha incredulidad. Pero la palabra se cumplió. Y también hemos leído cosas que han de cumplirse. ¿Lo crees? Es siempre la palabra de Dios. Y se nos invita, se nos llama a creer en Cristo Jesús, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Pregunta para mí, para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿en serio? ¿Has creído en el testimonio de Dios? ¿En la palabra de Dios? ¿En serio? Haciendo una evaluación, pero muy a fondo, muy personal, muy individual. ¿Realmente soy un creyente que creo? Porque recuerda Tomás, hay creyentes incrédulos. Entonces habría que revisar si realmente hemos creído o si solo llevamos el nombre de creyentes. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? En este gran tema, por ejemplo, de la resurrección. Dios es la vida. Él se presentó así, Yahvé, el que es. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Y allá en Hechos 3:15 se le llama al Señor Jesús el autor de la vida. Él es el autor porque Él es la vida. Y Colosenses nos dice que Él es el sustentador de la vida. Él es la vida. Jesús dijo tan claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y preguntó, ¿crees esto? Nota cómo el Señor nos llama a fe y a revisarnos a nosotros mismos. Y la pregunta se la estaba haciendo a personas que evidentemente creían en Él, que Él es el Mesías. Pero les llama a reflexionar, a ver más adentro
y a ver sus convicciones, esas convicciones personales. Cree y créele a Cristo. Cree porque la muerte está establecida. También esto lo dice la palabra del Señor, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido. Es decir, aguarda este evento. Ahí está. Pero muchos han de morir y han de resucitar para condenación eterna. Otros han de morir para resurrección de vida. Y algunos otros estarán vivos cuando el Señor lleve a su iglesia. Pero el tema es, ¿tú crees? ¿Crees esto? Preguntó el Señor. Cree, porque si Cristo resucitó, hay resurrección. Esta es tremenda verdad que la podemos leer una y otra vez. 1 Corintios capítulo 15. Pero ahora Cristo ha resucitado a los muertos como primicias de los que murieron. Recordando el evento cuando Tomás dijo, nota lo que le dijeron sus compañeros, los discípulos. Hemos visto al Señor. Tremenda noticia. Ellos le vieron. Tomás dijo, yo no. Y si no tengo pruebas, yo no voy a creer. Creyente, incrédulo. Se presentó Jesús y le dijo a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Vaya. No es una llamada para Tomás solamente. Es para mí, para cada uno de nosotros. No seas incrédulo, sino creyente. Obviamente, entonces cayó rendido a él Tomás. Y el Señor le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Pero la bendición que Dios da es esta. Dichosos los que no vieron y creyeron. ¿Qué busca el Señor? Fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto y no conoció la muerte. Vaya. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Este tema de la resurrección es uno de los temas que evidencia nuestra fe o nuestra incredulidad. ¿Crees esto? Vamos a tener un canto y luego de ello oraremos. Dice Mateo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Cristo vive hoy, triunfó sobre
cuando el Señor se presentó allá donde estaba Tomás, Él se presentó con esta frase que es para todos. Él dijo, paz a vosotros. Qué buena frase. Del Dios vivo. Él nos da vida, una vida de paz. Paz a vosotros, paz a nosotros. Bendito sea el Señor por su paz. Y recordar que mientras estamos con personas no creyentes, somos un testimonio viviente. Les damos, pues les compartimos nuestra convicción. Creemos en el Dios vivo y activo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:13. Puedo ver a Cristo, es exaltado, en Él mis ojos fijaré, su luz brilla como el sol. Puedo ver a Cristo vestido de gloria, su poder y majestad llenan todo el templo. Los ángeles cantan, Él es santo, y sus hijos cantan santo, canta la creación, Santo, santo es el Señor, Santo es el Señor. Canta y alaba, en su trono está, digno el Cordero, poderoso es Él, honra y honor al que fue y es, a quien vendrá. Su luz brilla como el sol. Canta la creación, santo, santo es el Señor. Canta y alaba, en su trono está, digno el Cordero, poderoso es Él, honra y honor al que fue y es, a quien vendrá. ¿Quién vendrá? Y alaba, en su trono está, digno el Cordero, poderoso es Él, honra y honor